Buenos días, bienvenidas a Convertidas por su Palabra. Acá estamos el día de hoy con este precioso proverbio del capítulo 4, donde nos habla de los beneficios de la sabiduría, nos habla de las instrucciones, perdón, de un padre. Hoy me toca compartir esta enseñanza hermosa con nuestra querida Patti desde Sonora, desde Cananea, Sonora. Está ella aquí con nosotros y las chicas que están también en vivo y de todo color. Gracias, bienvenidas. Berito, gracias por estar acá. Y mi querida Cari Corona, mi almita hermosa, Angie y Gaby que están por acá. También muchas gracias a cada uno de los que nos estarán mirando. Hoy estamos aquí para dar inicio a esta preciosa enseñanza del Proverbio 4. Y en este capítulo vemos cómo Salomón inculca con gran variedad de expresiones que vamos a ir mirando, las mismas cosas que les había tratado eh, de decir a su hijo, ¿verdad? Aparentemente, pues está hablando a su hijo. En este verso en especial ya se refiere a sus hijos, ¿sí? Y nosotros hemos estado mirando en capítulos anteriores algunas de las cosas que vamos a ver hoy, que veremos como una serie de exhortación que da al deseo y al estudio de la verdadera sabiduría, que es lo que estamos haciendo con este precioso libro. Enseña también una necesaria advertencia contra las malas compañías y le da instrucciones a sus hijos para adquirir y conservar la sabiduría a fin de dar frutos de sabiduría, porque a veces, ¿verdad? Decíamos, es muy bueno estudiar, enseñar, pero el ponerlo por obra es mucho más importante, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, hemos orado detrás de cámara, como siempre les digo, y vamos a iniciar con los 13 primeros versos, perdón, del 1 al 13, este salmo, y dice de la siguiente manera: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, ¿sí? Y estén atentos para que conozcan cordura, porque les doy buena enseñanza. No desamparen mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no, perdón, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Aquí está, ¿verdad? Invitando Salomón a sus hijos, como que le habla a todos ellos, pero se dirige a uno en especial porque dice, primero dice, escuchen hijos, ¿verdad? Y de allí empieza a hablar como que en plural. La instrucción de un padre sabio ha de ser atendida con toda diligencia cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos a nuestros padres. Me recuerdo una amiga mía que me decía, mi mamá era una mujer muy sabia, hermana, muy sabia, tanto que mis amigas, dice, cuando la conocían, llegaban a la casa para platicar con mi mamá, porque mi mamá era una mujer que te sabía
expresar como lo estamos mirando aquí, de qué manera, ¿verdad? De cierta manera así cariñosa podemos decir, está instruyendo Salomón, hablando a sus hijos, pero instruyendo a uno. Yo me imagino algo así como que, a ver, ustedes escuchen bien, pero tú ven para acá, ¿no? Como que llamándole la atención a uno, dándole ese sabio, esa manera en la que el hijo pueda tomar ese sabio. Y esta amiga mía me decía que su hermana, que su mamá dice, no, nosotros nos sorprendíamos cómo mi mamá era muy sabia y tenía esa capacidad de hablarle, dice, y yo fui testiga, hermana, me decía esta persona, dice, de cómo mis amigas llevaban a cabo el consejo que mi mamá les había dado. Y yo creo que eso es lo que hemos estado y vamos a seguir mirando, perdón, a través de estas enseñanzas del proverbio, de no solamente escuchar, ¿verdad?, las razones, de no solo saber que como Salomón le dice aquí, serán de adorno, porque pues, qué niño bien portado, ¿verdad?, cae mal, claro que no, decía mi abuelita, ya si el niño está feo, báñalo y edúcalo, que eso lo hace bonito. Entonces, qué niño bien portado, pues no va a estar adornado, ¿verdad?, de gracia y de favor. Entonces, esto lo vamos a estar mirando a través del libro, ¿sí? Y vemos cómo aquí está impartiéndoles una instrucción paternal, ¿sí? A sus hijos. Salomón está dándoles una instrucción paternal. Él es el padre que está dando estas instrucciones, que al mismo tiempo dice allí, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Sí? Está pasando un legado, ¿sí? Está dándole las instrucciones que él había recibido también de su padre. Y hay algo bien curioso aquí. Eh, de hecho, comentaba con una amiga sobre de esto, cómo nosotros vemos, ¿verdad? Este Salomón, hijo de David, hijo de Betsabé. Pero nosotros a través de la historia en el libro de Crónicas nos dice cómo David tuvo otros hijos con Betsabé. Sabemos la historia, que su primer hijo murió, después tuvo a Salomón, pero tuvo otros hijos. Y que además David tenía más hijos, ¿verdad? Con algunas otras mujeres. Pero vemos cómo Salomón está diciéndole a sus hijos que él había sido instruido. Pero también nosotros podemos ver cómo al instruir a sus hijos dice que él había sido instruido, pero nosotros vemos, ¿verdad?, a través de la historia y a veces pues sí, se han atrevido a decir que David no había sido un buen padre por lo que acontece, ¿verdad?, en la historia con Amón y Tamar, con Absalón, con Adonías, ¿verdad? Como que no eran muy bien educados, como que David se había olvidado de educar a sus hijos, pero yo creo que, yo creo que no tuvo que haber sido así, porque si Salomón dice que él recibió las instrucciones de su padre, no sé, quiero pensar eh, que cuando dice delicado y único delante de mi madre, quizás que era el consentido de su mamá, pero que él dice que sí había sido instruido y nosotros recordemos que David conocía perfectamente la ley. David se dirigía, ¿verdad? Siempre, a pesar de sus debilidades, a pesar de todo lo que nosotros podemos leer de David, en los salmos nosotros nos pudimos dar cuenta cómo David conocía, apelaba a las instrucciones de la ley, ¿verdad? Y las llevaba a cabo. Y quizá tuvo que haber enseñado a todos sus hijos, no solamente a Salomón, pero Salomón adquirió esta sabiduría. Y de hecho nosotros vemos a través de la historia bíblica que era lo que a él más le interesaba. ¿Qué es lo primero que Salomón le pide a Dios cuando nosotros vemos
esas instrucciones que David le dice: Compórtate como un varón, porque vas a tener ahora tú el reinado, anda rectamente en los estatutos de Jehová, tu Dios", y le empieza a dar instrucciones. Y cuando Salomón se da cuenta ahora sí, de la responsabilidad, ¿verdad?, que se pone sobre de él como sucesor al trono como rey, él dice: yo necesito sabiduría para poder guiar a este pueblo. Es lo primero que él pide, ¿verdad? Mi Pati, ¿tienes algo que pensé que querías decir algo? Ah, pues es una aportación en cómo, como, como padres, eh, debemos de contar o apelar a la sabiduría de Dios para poder tener ese equilibrio, porque nuestro corazón humano de padres tiende a veces a favorecer más a un hijo que a otro, y pues eso lo conocemos como que el consentido o la consentida, pero a veces no es ese nuestra intención, como de que un hijo preferido más que otro. Cada uno, en mi caso, por ejemplo, que yo soy mamá de 4, mm, cada uno tiene sus características, sus cualidades, y aunque a todos se les dio la instrucción, se les educó de la misma manera, vaya, ahora que casi están a punto de ser adultos, los veo cómo se desenvuelven de diferente manera, aunque hayan estado en la misma casa, con los mismos padres. Y eso, con lo que comentas ahorita, es cuán importante es como padres entender que con la palabra de Dios, poniéndola por obra, efectuando nuestras decisiones y nuestras instrucciones a los hijos sabiamente, no en nuestro entendimiento, sino con la base de la palabra de Dios, podemos encaminar a esos hijos y también tomar en cuenta, como lo veíamos, que el rey David da instrucción, da esta sabiduría, la transmite lo que la ley para él significa, lo que la presencia de Dios significaba para el rey David. Yo creo que él eso lo transmite a sus hijos, pero también vemos cómo somos seres individuales y lo que hay en nuestro corazón se conjuga con lo que recibimos del exterior, esa influencia paternal que va moldeando nuestras propias decisiones y carácter como individuos, ¿no? Entonces, no es echarle la culpa a David como padre, o como muchas veces se señala a los padres, es que malcriaste a tu hijo. A veces es un conjunto de situaciones y de elementos para dar lugar a esa instrucción. Y de decisiones que cada uno debe tomar, ¿verdad? Porque David le instruye, vemos cuando en el libro de Crónicas le dice, ¿verdad?, que ahora él iba a ser el rey, y pues se desvía, ¿verdad?, el corazón de este hombre que da tanta esta sabiduría. Y me llama la atención cómo dice: él me enseñaba y me decía, ¿sí? O sea, que sí, que da bien su padre, ¿verdad? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Y entonces vamos viendo cómo va detallando las principales instrucciones que les da, ¿verdad? Desde aquí, desde el verso 4 hasta el verso 13 que hemos leído, esta primera parte, cómo le da estos preceptos, estas exhortaciones acerca del valor de la sabiduría,
conforme le había enseñado su padre, y por cierto, pues le había hecho con gran interés e insistencia, ¿verdad? Que adquiérela, no te olvides de ella, ámala, reténla, engrandécela, ¿sí? Le había preceptuado, perdón, de retener esas palabras, las buenas lecciones que su padre le había dado, sus dichos, todo aquello que le había enseñado, esas expresiones llenas de prudencia, había de retenerlos, de guardarlos para vivir una vida honesta, útil y dichosa, ¿verdad? Y hablamos de la importancia de retenerlo en el corazón, no solamente en la cabeza, ¿sí? Porque cuando se arraigan como convicciones, ¿sí? Estoy convencido de que andar por buen camino me va a dar un buen fruto. Y entonces aquí vemos cómo Salomón estaba dándole estas instrucciones a sus hijos de no olvidar, dejar, ¿verdad?, la sabiduría, sino de guardarla. Al mismo tiempo que nosotros guardamos esa sabiduría, al mismo tiempo que nosotras retenemos la escritura, las enseñanzas que nos da allí, nosotros, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo también somos guardados, ¿sí? El amarla para ser protegidos por ella misma, ¿sí? Por la sabiduría cuando la amamos, ensalzarla para que nosotros podamos ser ensalzados, abrazarla para ser honrados y adornados por ella, ¿verdad? La sabiduría otorga longevidad, rectitud, seguridad. Cuando le dice allí, recibe mis razones y se multiplicarán años de vida, ¿sí? Y no solamente una vida longeva en años, sino unos buenos años, ¿verdad, mi Pati? Así es, mi Luz. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es estas instrucciones no son como para jactarnos de que tenemos esa sapiencia, esa sabiduría, pero no sirve de nada si no la ponemos en práctica. Y aquí quiero leerles en la versión, en la nueva traducción viviente, los versículos 14 y 15 que dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Entonces vemos cómo esa serie de instrucciones, que de ese conocimiento, de esos valores basados en la palabra de Dios, transmitidos por los padres, debe de ser em, suficiente para, como personas, esas decisiones que tomamos primero nos permitan identificar a aquellas personas que nos rodean y que no tienen buenas intenciones para no seguir ese camino. Y por otro lado, también nos sirve para poder alejarnos. No es como, o sea, estar en medio de lobos y que yo porque tengo la sabiduría no me voy a, no me voy a contaminar o no voy a adquirir. Al contrario, sabemos que estar en medio de lobos puede llevarnos también a cometer actos ilícitos ante la mirada del Señor. Hay muchas personas insensatas, imprudentes, que a veces no son convertidos y a veces están dentro de la misma iglesia, del cuerpo de Cristo, que no han nacido de nuevo
y entonces navegan con banderas de creyentes, pero que a la luz de la verdad, si tenemos esa sabiduría, podemos distinguir esos caminos erróneos. Fíjate, Y Pati, más, que per- permíteme, fíjate que eso que dices es muy importante. A veces, ¿cómo es necesaria la sabiduría que solo el Espíritu Santo nos puede dar en estos tiempos? Porque a veces pensamos, no, pues es hasta ese, ay, da una tristeza, pero hasta ese famoso dicho, ¿verdad? Hijo de pastor, ¿sí? Es hijo de pastor, pero el pastor es su papá, no él, ¿sí? Entonces, ¿cómo está actuando, verdad? Tenía una amiga que decía, este, cuando yo estuve en cierta ciudad, dice, mis hijos empezaron a ser muy amigos de los hijos del pastor y yo estaba contenta hasta que una hermana me dijo, sé sabia, dice esta amiga mía que le dijo su amiga, sé sabia, no porque sean hijos de pastor, sé sabia. Mira el fruto, mira cómo se conduce, ¿sí? Conócelos dentro y fuera de la congregación, porque en la congregación, pues podemos decir, pues aquí claro que se va a portar bien, conócelo afuera de la congregación, ¿sí? Pero ¿qué importancia es esto que nos acabas de decir? Tener sabiduría para darnos cuenta que aún, ¿verdad? Navegan con bandera de creyentes y pueden ser hasta tropezadero para nosotros. Adelante, mi Pati, perdón. entonces, pues eso nos lleva a que mm, pues esta advertencia de no seguir esos caminos que pueden llevarnos a tropiezo. Y directamente el Salmo habla de los malvados. Así, en esta traducción lo leemos como los malvados. También son personas que viven en el mundo pecando y que no les importa ah, traen ahora que la bandera del enemigo. Llegan para matar, para mentir, para destruir. Y esa destrucción, esas mentiras, esa muerte nos puede alcanzar si no entendemos lo que el proverbio, la advertencia que el proverbio nos da y que es parte de esa sabiduría. Debemos alejarnos, no dejarnos llevar por nuestros sentimientos humanos de que pobrecito, pero hay maneras de poder orar por esa persona, pero no debemos de llevar ese mismo camino tratando de enderezarlo porque no es en nuestras fuerzas. Amén. Y más adelante vemos que hay características también que se nos da en la palabra del Señor para distinguir a estas personas. mm, Sí, vemos que muchas veces hasta se les nota que decimos, eh, como que se les nota la maldad en la cara, no duermen, dice aquí el proverbio, no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. O sea, estamos hablando de personas que realmente están buscando la manera de satisfacer esa necesidad de maldad, llamarlo de alguna manera, buscando dañar a otras personas. Se alimentan de la perversidad. Es algo muy serio. Y, y pues lo vemos, ¿verdad? En muchas personas que se dedican a situaciones ilícitas, cómo no se condolecen ante el sufrimiento humano y son capaces de torturar, de asesinar y no solamente a una persona, sino a muchas personas. Y vemos cómo está escalando la maldad que alcanza a niños cuando antes
en alguna ocasión decían que el código era que mujeres y niños no, ahora alcanza toda esa maldad, esa sanguinaria manera de llevarse sobre muchos inocentes. Y a diferencia de estas personas malvadas que dice se alimentan de la perversidad y el vino, ¿cómo dice? Y beben el vino de la violencia. Son gente que claramente podemos distinguir que no es propio que sean nuestras amistades ni que estemos conviviendo. No quiere decir que nos volteemos hacia el otro lado y no ignoremos esa realidad, sino tenemos otras armas espirituales para poder combatir eso, pero no llevarnos a esos mismos caminos. Amén. Y pues también nos da esas razones que dan una certeza porque seguirlos nos puede llevar a la perdición. Eh, Son personas que no descansan haciendo el mal. No es, cuánta gente vemos que dice, no, ya no voy a robar, de verdad te lo prometo, ya no voy a robar o ya no voy a tomar. Y en un momento de flaqueza vuelven a cometer la transgresión y entonces golpean, mm, cometen esos robos, esos ilícitos y una de las grandes tentaciones de poder seguir a estas personas que aparentemente pueden parecer buenas personas, pero que en la oscuridad cometen delitos o transgresiones en contra de las ordenanzas de Dios, es que son muy atractivos. Nos pueden parecer divertido ir a meternos a un cabaret, a un centro nocturno y estar tomando y hasta nos encontramos a alguien que nos jajaja, jijiji y cometer eso, irnos y cometer ese pecado es agradable y trae un cierto sentido de felicidad momentánea que al término de ese momento resulta en vanidad, en mentiras, pero que nos llevan al pecado. Entonces, por eso es muy importante poner atención en la instrucción de Salomón a través del proverbio que nos dice, identifica a aquellos insensatos y malvados y no te vayas por ese camino porque es camino de perdición. Aunque a ti en ese momento te parezca muy agradable y yo soy libre y trabajo y no le hago daño a nadie, te lo haces daño a ti mismo, corazón. No Yo le haces creo, daño a los demás. sí, Te- yo creo, mi Pati, que, perdón, yo creo que estas instrucciones, ¿verdad?, que da Salomón y esto que nos dice la palabra, también debe de estar muy relacionado con muy aunado con nuestra relación verdadera con Dios, ¿verdad? Eh, Porque nuestra carne debe de estar sujeta a ese tipo de pasiones, ¿verdad? El mismo Pablo le decía a Timoteo, cuídate, ¿verdad? Cuídate de eso, porque si nosotros solamente nos conformamos, por así decir, o nos acostumbramos únicamente a tener la enseñanza que en la congregación nos pueden dar, pero no a tener una relación con Dios, ¿verdad? Voy a ser presa fácil de relacionarme, ¿sí? Entre mi torpeza y nuestra carnalidad. Debemos de saber que nosotros la lucha que tenemos es con nuestra propia carne que está acostumbrada, ¿verdad? Que su naturaleza es ir en pos del pecado. Entonces, a veces, por eso es
es tan fácil el deslizamiento que muchos, ¿verdad?, llegan a tener porque no se relacionan con el Señor a la manera que como la palabra nos dice, a amarla. ¿Quién es la sabiduría mismo sino Cristo? ¿Sí? Entonces, te relacionas tanto que es como que tú tienes aquí tu gran amigo, que aunque los otros parezcan atractivos, como dices tú, no me van a ser atractivos porque amo esto, ¿verdad? Amo esto. A veces dice, no, pues es que yo nada más fui, pero fuiste ¿por qué? Movido por nuestra naturaleza, ¿no? Perdón, Pati. No, es que es muy interesante eso de porque la otra parte de esto es cómo mm, eso lo compara, lo dice aquí, con los justos, que la senda de los justos irradia luz. ¿Y por qué? Porque a través del Espíritu Santo tenemos esa luz de Cristo, que lo vemos en el verso de Juan 8:18. Les voy a dar varias citas para que puedan ustedes corroborar. Recuerden que seamos como los de Berea, no seamos nada más, sí lo dijo la hermana. Chequemos, tomémonos ese tiempo de investigar por nosotros mismos en la palabra de Dios, que les estamos diciendo la verdad, todo bajo escrutinio, porque somos humanos y podemos errar. Pero volviendo al tema, nosotros eh, mm, cuando vemos un justo, aquel creyente que ha sido justificado por la redención de Jesucristo, irradia esa luz. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Y entonces sobresale la voz del Espíritu, nuestra intencionalidad hacia seguir las ordenanzas de Dios por encima de los deseos de mi carne. Esos siempre van a estar ahí, porque estoy viva, porque aquí estoy en el mundo, pero es transitorio. Y mientras somos probados, somos refinados y podemos, como justos, proyectar esa luz de Cristo en nuestra vida y en las acciones que tenemos hacia los demás, esa convivencia. Y los demás también, a su vez, a veces sin darse cuenta, son la manera en que Dios nos va puliendo, nos va limpiando de aquello que sabe que está en nuestro corazón, que no es evidente y se puede ocultar a los demás, pero para Dios no hay nada oculto. Entonces, como justos también, aparte de irradiar su luz, sabemos, tenemos esa dirección en su palabra, porque Cristo es nuestro camino. Esto lo vemos en Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. También tenemos esa guía. Si ya nos mostraron el camino, que algún día los caminos son para llegar de un lugar a otro. Ustedes están en el mundo y este es el camino para llegar a la vida eterna, a la presencia misma del Dios Santo. Mientras ustedes, es como cuando uno va de vacaciones, ¿verdad? Se va uno preparando. Hay gente que toma, por ejemplo, cuando va a ir a la playa, toma jugos de zanahoria o hace tratamientos del cabello, cosas banales del mundo, pero se prepara porque sabe que su destino al llegar por ese camino es que todo eso que preparó le va a servir para disfrutar mucho mejor ese destino al que va a llegar. Igual pasa con nosotros. Estamos en este mundo como peregrinos para recibir la instrucción de Dios y prepararnos
todo lo que estamos viviendo hoy nos prepara para disfrutar por ese camino, el destino de la vida eterna, gracias al regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y también podemos entender que esa luz no es algo egoísta de que si a mí Dios me está limpiando, me está refinando. No, nosotros somos luz y somos sal de este mundo. La sal se utiliza para dar el sabor a la comida, a los alimentos, porque si no serían insípidos, ni se nos antojaría comer. En cambio, cuando nosotros ponemos en práctica esas ordenanzas, proyectamos esa luz y es atractivo a los demás. Es a veces sin notarlo, los demás ven esos gestos de piedad, de bondad, de compartir la palabra en amor, de corregir en piedad, en amor. Puede ser eso que hagan voltear a las personas que no conocen al Señor, hagan voltear a verlo y decir, eso que tiene esa hermana, esa, esa fortaleza en medio de sus dificultades, eh, eso que es como muy atractivo, ¿verdad? Y termino esta sección dando la obediencia hace resplandecer la luz de Cristo en nosotras. Reflexionemos y continuamos a la siguiente parte que le cedo la palabra a mi querida Luz. Fíjate que precisamente eso, lo que dices, en los siguientes versos hacen mucho énfasis de poner un oído atento, ¿verdad? A todo esto. Te estamos escuchando y estamos, pues, yo creo, ¿verdad? Que todas las que estamos aquí, aún quienes no salen en pantalla, escuchando atentamente todo lo que tú estás diciendo y en eso, en estos últimos 7 versos, ¿verdad? Nos exhorta a no solamente no hacer el mal, sino nos exhorta a hacer el bien. Y me llama la atención en la traducción de las Américas, dice en estos últimos versos, hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Como tú nos decías, ¿verdad? Yo ya tengo un destino. Yo tengo que prepararme ya, como decías, ¿no? Pues sí, vamos a la playa y no nos vamos a ir con un abrigo de milk, ¿verdad? Nos vamos con una ropa más ligera. Sé que debo de llevar el bronceador, sé que debo de estar preparado para ese lugar. Y aquí como dice, fíjate, ¿sí? Fíjate esa meta, no pierdas el enfoque. Los dichos de la sabiduría deben ser nuestras normas de conducta, ¿sí? Por eso hemos de inclinar, como dice en el verso 20, inclinar, de poner atención, dice en la versión de las Américas, en la PDT, también dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y escucha atentamente, dice, mis palabras, o sea, poner esa atención, inclinar el oído es así como cuando a alguien le hablas y como que no entendió bien y no nada más te dice, ah, sí, no entendió bien y te dice, ¿qué? ¿Cómo? O sea,
poner atención, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer cuando nosotros vemos que estos dichos, estas instrucciones, ¿verdad? Nos van dando esas normas de conducta que necesitamos como esa luz que debemos de radiar como hijos de Dios, ¿verdad? Escucharlas con sumisión y prestarles diligente atención sin perderla de vista, o sea, no, con sumisión quiere decir que en humildad voy a escuchar lo que me está, lo que me está hablando la palabra, lo que me está instruyendo en ella, ¿sí? Y hemos de guardarlas como hemos estado viendo en nuestro interior, ¿verdad? Como se guarda un tesoro que se teme perder. O sea, esto me hace bien, esto lo voy a atesorar, quiere decir, y guardar no quiere decir que lo voy a guardar y me voy a olvidar de dónde está. A veces guardamos las cosas y ya hasta ni te acuerdas dónde las guardaste, ¿verdad? Pero a lo que se refiere de atesorar, de guardar, es de darle el valor que la palabra, ¿verdad? Que la sabiduría de la palabra que nos da, nos exhorta a tener una buena conducta, a fijarnos el camino. eh, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿de quién recibimos esas enseñanzas a través de la Escritura? Del mismo Jesús, ¿verdad? Él es la sabiduría, Él es la misma palabra. Y al atesorarlas es tomarles, darles un valor, ¿sí? La razón por la que hemos de estimar así las palabras de la sabiduría es que ellas serán para nosotros alimento y medicina, ¿verdad? Como lo mirábamos, aquí también dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, como ese árbol de la vida del que habla en Apocalipsis, ¿verdad? Así como nuestra vida espiritual comenzó mediante la palabra, así también se ha de conservar y mantener por medio de la palabra. Que solamente en la palabra de Dios hay un remedio adecuado y completo para todas las enfermedades espirituales y aún para algunas enfermedades físicas. Cuando Jesús pisó esta tierra a través de aquellas enfermedades físicas que él sanó, mostraba las enfermedades espirituales que tenían, ¿verdad? No, que tenemos como seres humanos. La lepra por completo, ¿verdad? La lepra, o sea, era una enfermedad que se notaba, que tenían que ser exiliados, apartados para no contaminar a los demás, que era sino el pecado, ¿verdad? Y él vino a sanar el pecado. La ceguera espiritual, cuando él sana a los ciegos, ¿verdad? Esa ceguera espiritual que muchas veces tenemos, esa misma ceguera que él les decía en el monte en el sermón del monte, cuando él empieza a dar estas instrucciones, ustedes han oído, y sí, aquí dice, inclina tu oído, pon atención, pero la importancia de atesorar esto que se ha oído en el corazón era lo que Jesús les decía, ¿verdad? Ustedes han oído, pero deben de hacer algo, ese cambio en su corazón, tenerla ya por línea, por meta, ¿sí? Llevarla a cabo. Esa parálisis espiritual en la que muchas veces estamos, ¿verdad? Que decía este hombre de Betsaida, no hay quien me meta al estanque y 38 años ahí postrado, tirado, ¿verdad? Y muchas veces es triste que nos encontramos en una enfermedad espiritual paralítica. ¿Por qué no hay quien nos meta en el estanque? Cariño, Jesús vino y no solamente te mete al estanque, te da una nueva vida, te renueva, te saca de esa enfermedad espiritual, no solamente de la física. Y en el verso 23, que ese es como que la cereza en este capítulo, sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón porque de él mana la vida, una especial vigilancia, ¿verdad? A nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo estoy metiendo a mi corazón? ¿Qué es lo que estoy arraigando en mi corazón, verdad? Y a veces decir, fíjate que este verso, mi Pati y chicas, lo hemos a veces malinterpretado. No voy a casa de fulanito de tal, de fulanita de tal, no voy a casa de mi mamá, de mi abuelita, de mi tía y de mi vecina, porque me pone cara, porque me trata mal, y no, yo quiero guardar mi corazón. Y queremos, ay, no, es que este, yo guardo mi corazón porque el pastor como que su predicación estuvo tirándome piedras todo el tiempo. Ay, mejor guardo mi corazón y ya no voy para allá o ya no escucho tal o cual cosa. Eso no es así, mi cielo. No, no es de guardar el corazón de que te lo dañen. No es eso. Es de guardar tu corazón del que tú hagas el mal, de que tú caigas, ¿verdad? Como decía Pati hace un momento, en estas prácticas que no agradan al Señor. Eso es guardar el corazón, ¿sí? Al ser el corazón el centro y la fuente de nuestra conducta, hemos de velar para que de él salgan actividades santas según las normas de Dios, ¿verdad? Y ahora sí ser dóciles para con el Espíritu Santo, porque de allí, de nuestro corazón, no debe salir corrupción, no deben de salir malos pensamientos, no debe de salir todo aquello que no agrada al Señor, sino debe demostrar el fruto, ¿sí? De que de verdad el Espíritu Santo mora en nosotros. Debe de brotar esa paz, ese amor, esa paciencia, ¿sí? Esa bondad, esa benignidad, ¿sí? Esa templanza, esa mansedumbre, ¿verdad? Que muchas veces necesitamos, ese dominio propio que nos da esa fe, ¿sí? Eso es a lo que se refiere cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda guarda tu corazón, ¿sí? El guardar el corazón es albergar buenos pensamientos y acallar los malos, poner el efecto en los objetos que le merecen y dentro de los límites debidos, como nos decía mi Patti, ¿verdad? Saber hasta dónde yo puedo o no, ¿verdad? Traspasar toda esta enseñanza. No la debo de hacer, debo de guardarme y muchos, ¿verdad? Son los modos de guardar un objeto, el cuidado, la fuerza y la petición de la ayuda necesaria. Yo cuando viajé para acá le dejé una copita a la hija de nuestra querida Clau y le dije, guárdamela, guárdamela, y en un momento que tuvimos una plática me enseñaba de cómo la estaba guardando esa copita con cuidado con una responsabilidad, ¿verdad? Nosotros así igual tenemos el privilegio de que nuestro corazón ha ido siendo perfeccionado, ha ido siendo cambiado y ha ido siendo lavado, ¿verdad? Por Jesucristo. Si nos ha dado un nuevo corazón, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a sus caminos, nos da un nuevo corazón. Entonces, guardemos lo que Jesús ya nos ha dado. ¿Sí, mi Pati? Ahí en esa especial, o sea, ¿de qué le debemos de guardarlo? De la maldad, de los impulsos, de las cosas de la carne, ¿verdad? Y leemos en Ezequiel 36:26, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, es el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, para que lo puedan acompañarme en la lectura. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto implica que
debemos guardar nuestro corazón del doble ánimo, de la hipocresía. Debemos de guardar nuestro corazón de la dureza, como lo vemos en Proverbios capítulo 28, 14. Debemos de guardar nuestro corazón del orgullo, ese orgullo disfrazado de buena gente, de buenas acciones. A veces hay mucho orgullo en el corazón que no nos damos cuenta y se manifiesta, como a veces hasta con que cualquier cosita nos molesta, que nos hace sacar de nuestras casillas. También debemos de guardar nuestro corazón de la incredulidad, eh, de la frialdad ante situaciones que nos rodean y por último, un corazón inmundo, que ya sería la contaminación del pecado, cayendo a lo más bajo de nuestros instintos carnales, ¿verdad? Eso yo creo que puede redondear este concepto del que nos hablaba Luz, de guardar nuestro corazón, ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, porque es un espíritu en nosotros, guiado por el Espíritu de Dios a través de su palabra. ¿Y cómo nos puede guiar? Con estos principios de sabiduría escritos por Salomón en los proverbios, en toda la Biblia, pero en este caso en especial a través de los proverbios. Amén. Y Y eso, como dices, Dios nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y ni siquiera por nosotros, nuestros méritos. Nosotros no hicimos nada para ganarnos, ¿sí? Por su gracia, el favor que nos hizo a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, al hacernos eso, guardémonos en santidad, guardemos nuestro corazón, ese corazón. Si Él me ha dado algo nuevo, yo lo debo de atesorar, yo lo debo de guardar. Cariño, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llega tu corazón? ¿Cómo llegamos delante del Señor cuando se nos presenta nuestra vida? Mi corazón estaba lleno de rencor, de amargura, de tristeza, dolido, ¿sí? Estaba roto completamente, ¿sí? Maltratado, abusado, despreciado con ese corazón. Pero cuando yo noto que Jesús pagó un precio para quitar ese corazón que se vuelve de piedra por todas esas cosas, como nos dice ahí Ezequiel, como nos recordaba nuestra querida Pati. Y Él me da un nuevo corazón, un corazón de carne, y digo yo, un corazón de carne que late por Él, ¿sí? Por Él, porque Él es el dador de vida. ¿Cómo no lo voy a guardar? ¿Qué me llevó a mí el ser rencorosa? ¿Qué me llevó al ser a mí el ser pleitista? El ser, todas esas cosas que nos decía nuestra querida Pati. ¿Qué nos lleva? Nos lleva a una vida triste, ¿sí? De pecado que nos conduce a la muerte. Y aquí este nuevo corazón, y fíjate que no nada más dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, sino también dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. En la PDT dice, no las pierdas, es el verso, me perdí, 25, ok, dice, mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti. Ah, perdón, dice, no permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentira, dice la traducción de Dios habla para todos. Ese también de vigilar, ¿verdad? Nuestros labios, nuestra boca. Dice que son puertas por las que salen lo que hay en el corazón, ¿verdad? El mismo Jesús, nosotros lo podemos checar
en el Evangelio de Mateo. Mira, cariño, palabras del Señor, no son mis palabras, son palabras que en la Biblia están escritas, dejadas, instrucciones de nuestro mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, fíjate cómo lo habla Jesús en el verso 34. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego en el Evangelio de Lucas vuelve a hacer referencia a eso en el verso 45 del capítulo 6. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? En ambos casos vienen a significar con la mayor probabilidad falsificación de la verdad, en la que se incluye la mayoría de los pecados en la lengua, ¿verdad? Dice Santiago, es un doble filo, ¿sí? Hay que cuidarla, no puede salir de la boca dos aguas, ¿verdad? Ni una amarga y una dulce, no puede salir así. Es esa hipocresía, como dice el mismo Jesús, ¿verdad? No podemos hacer eso. Y luego dice, tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, ¿verdad? Nos exhorta a mirar rectamente. Un corazón recto, así como incita a hablar rectamente, también incita a mirar rectamente, ¿sí? Esta es la recta intención que el Señor recomendó bajo la expresión que dice, si tu ojo te es, ¿verdad? De tropiezo, sácatelo, o sea, ten un ojo sano, y no que quiere decir que te vas a sacar el ojo, sino que te fijes en lo que estás mirando. Esto que yo veo, ¿verdad? Nos decía Patti y Fabi el miércoles de la importancia, ¿verdad?, de guardarnos de qué llenamos nuestro corazón, aún de lo que vemos, ¿verdad? Decía, hay pornografía, hay cosas que estamos mirando que no agradan al Señor y que lo estamos pasando por alto y que no nos damos cuenta que los ojos son la ventana del alma, dice, ¿verdad? Entra a nuestro corazón, entra a nuestros pensamientos, lo que vemos, lo maquinas, lo bajas en el corazón y desvía tus pies. Si ponemos nuestros ojos fijos en el Señor, no nos vamos a desviar a ninguna mala parte, a ningún mal camino, a ninguna mala senda, ¿verdad? Como nos dice el proverbio, guárdate de eso, guárdate. O sea, y finalmente nosotros vemos como en los versos 26 y 27 dice, examina la senda de tus pies. ¿Hacia dónde vamos? Porque no, dice, cuando cometemos pecado, cuando cometemos algo, no te teletransportaste, ¿sí? No lo hiciste. Tomaste tu auto, tomaste un Uber, tomaste el autobús, el metro, no lo sé, no sé qué, el tren, tomaste y fuiste. O sea, ibas hacia allá. Entonces pudiste haberte regresado, recatado de eso, lo hiciste, o sea, no te teletransportas. Fijémonos hacia dónde se dirigen nuestros pies, nuestros pasos. Examina la senda de tus pies, dice, como si dijera, pondera bien las alternativas para no vagar sin rumbo, sin poder pisar firme y fuerte. O sea, no puedes decir, ay, cuando me di cuenta, ya estaba en las arenas movedizas, ya me había tragado la... No es cierto, tienes que fijarte dónde pisas, ¿verdad? A quienes no de todos nosotros nos decían, ahora te metes por el charco, ¿verdad? La famosa que nos decía, no vayan
pisar el charco, pues parece que nos decían que pisáramos el charco porque por allí pasábamos, ¿verdad? Y cuando nos decían, ahora pisan el charco, nos damos la vuelta, porque hasta con eso parece que si te están dando la instrucción, tú la entiendes al revés. O sea, fijarte, yo me acuerdo cuando me enseñaron a manejar, me decían, es lo mismo que andar por bicicleta. Tú vas en bicicleta y no te vas a meter a un hoyo, ¿verdad? Porque sabes que el hoyo va a perderte el equilibrio, te vas a caer. Entonces, cuando manejes, maneja igual, no te vas a pasar los baches, no te vas, no, para que el coche lo puedas tener, decían, en sanas condiciones, porque si lo empiezas a meter, ay, no importa que un bache, no importa que esto y que aquello, dice, pues lo vas a ir dañando. Igual con nosotros debemos de fijarnos, ¿verdad? Hacia dónde se dirigen nuestros pies, hacia dónde se dirigen nuestros pasos, hacia se está inclinando nuestro oído, porque hemos visto, mira cómo Salomón decía, guarda tus oídos, guarda tus labios, guárdate de mirar, guárdate de pisar, porque todo va para el corazón y de él mana la vida. ¿Qué mentiras estoy escuchando que se han arraigado en mi corazón? ¿Qué estoy mirando que desvían mis pasos del objetivo, ¿verdad? Que Cristo ya trazó para nosotros. ¿Cómo está mi corazón? Estoy siendo instruido por la palabra de Dios. Su palabra dice que Jesucristo fue hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Salomón está diciendo a sus hijos, yo también fui instruido por mi padre. ¿Sí? Ahora instruye a los suyos y les enseña todo esto. Bueno, nosotras estamos siendo instruidos por esta palabra que Jesucristo vino y la cumplió, la llevó a cabo hasta dar su vida en la muerte, en la cruz, hasta la muerte, dice, muerte de cruz, donde nos hace a nosotros, donde nos instruye a nosotros a llevar a cabo estas enseñanzas. Wow, qué maravilloso, qué hermoso salmo. Dale, perdón, proverbios, ya nos quedamos acostumbradas a salmos. Perdón, qué maravilloso proverbio e instrucciones. Dale, mi Pati, Sí, para así rapidito. Recordemos que, o sea, de el corazón mana la vida y está alimentado por el agua viva, que es la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Y si el agua se estanca, ¿qué sucede? Se echa a perder. Por eso la importancia de acudir cada día con devocionales, con estudios, con oración, a estar refrescando ese alimento que nos llega a través de la palabra. Segundo, dice aquí, aparta de ti la perversidad de la boca. A mí esto me lleva a 2 puntos. Uno, podemos entender como palabras altisonantes, palabras corruptas que muchas veces del mundo venimos arrastrando y que, ay, es una palabrita, hombre, no pasa nada. Y no tomemos en poco y tengamos ese temor del Señor, no de miedo, sino por ese amor, ese respeto, a no llenar nuestra boca de esas inmundicias. Y por otro lado, también me lleva a palabras engañosas, a palabras disfrazadas de piedad, de bondad, pero que en realidad están vacías, están huecas, porque en el corazón hay orgullo, hay hipocresía, como se lo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. O sea, hablan la palabra y ponen cargas a través de mandamientos que ni siquiera ustedes cumplen.
¿Y cuántas veces nos podemos ver en esa posición de, según nosotros, vernos muy sabiondas y muy piadosas y exhortando y corrigiendo a hermanos acá y allá, y ni siquiera somos capaces de ponerlo por obra nosotros mismos primero? Y eso a lo mejor ante los hermanos puede pasar desapercibido, pero el Señor sí lo ve. Tengamos cuidado con eso. Los ojos, dice, tus ojos miren los rectos, ya que hay un ejemplo como los caballos. No sé si han visto que les ponen como una especie de parches para, porque se distraen los caballos y entonces en lugar de dirigirse hacia donde deben de ir, a veces ni siquiera con las cuerdas, se van hacia otro lado y por eso muchas veces les ponen eso. Nuestras anteojeras, creo que se llaman, es la palabra del Señor para no distraernos con las banalidades del mundo, con los deleites del mundo que pueden ser muy atractivos, pero a través de la palabra no perdemos dirección. Y por último, examina la senda de tus pies que nos puede llevar. Si nosotros reflexionamos cómo está nuestra vida, qué fruto estamos dando hacia los demás, el fruto del espíritu o el fruto de la carne. Y sí, pero es un ejercicio de examinarnos, de reflexionar mediante la luz de la palabra y llevarnos a ese arrepentimiento y redireccionar, porque la palabra nos está guiando en sabiduría a alejarnos de eso, porque no somos perfectos, porque somos humanos, porque cometemos errores y podemos tropezar, Por pero eso es eso muy necesario, así es, no por eso implica es muy que necesaria la palabra. mm, que nos quedemos en ese error, sino que mediante su palabra volvamos al camino. Perdón, mi Así luz, es. era Sí, todo. no, Gracias. no, no, es que acá se quedó atorado un rato y no te escuchaba. Por eso es muy necesaria la palabra. Ella es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que nos vemos el día lunes. Muchas gracias por estar acá. Gracias, mi Pati, por compartir con nosotros. Gracias a cada una de ustedes. Saludos a cada uno de los que nos miran. Muchas gracias y recuerda darle un manita arriba si este recurso ha sido de bendición para ti. Esperamos el día lunes contar nuevamente con ustedes. Dios les bendiga.